Bueno, bienvenidos al seminario del Grupo de Estudios Críticos en Política, Derecho y Sociedad, por sus siglas PODES. Mi nombre es Alexis Álvarez Nakagawa, soy codirector del grupo junto a Marcelo Rafín, y asimismo voy a moderar la sesión de hoy. Por razones de salud de último momento, como les decía recién, Paz Irarrázaval, de la Universidad de Chile y miembro también del Grupo de Estudios, quien iba a hacer la presentación y moderar el seminario, no podrá estar presente. PODES tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y busca problematizar el fenómeno político, jurídico y social desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria, desarrollando y promoviendo formas horizontales de intercambio académico con proyección local e internacional. Su seminario es una plataforma para divulgar el trabajo de investigadores, así como también una herramienta para fomentar colaboraciones futuras en las áreas mencionadas. Hoy tenemos el inmenso privilegio de tener con nosotros a Elena Alvear, quien va a hablarnos sobre la relación entre teoría crítica del derecho y feminismo, o acerca de cómo la metodología feminista se ha proyectado en los estudios del derecho, aportando nuevas herramientas de trabajo y una mirada particular e innovadora sobre el fenómeno jurídico. Elena Alvear es profesora de la Escuela de Derecho de Sciences Po, París, ha estudiado en la Universidad de Harvard y en la Universidad de los Andes, donde también fue profesora titular y decana de su Escuela de Derecho. Elena ha sido profesora invitada en diversas universidades del mundo, incluyendo la Universidad de Pensilvania, Harvard, Wisconsin, Miami, Torino y Puerto Rico. Es autora de numerosos libros y artículos, entre ellos Feminismo y Crítica Jurídica, junto a Isabel Jaramillo, Law, Development and Feminism en Latinoamérica, y más recientemente Authoritarian Constitutionalism, Critique and Appraisal, junto a Gunther Frankenberg. Ella ha sido también cofundadora de Justicia, una de las ONGs de derechos humanos más importantes de la región, y es miembro académico del Institute for Global Law and Policy, IGLP, de la Escuela de Derecho de Harvard. Antes de comenzar, déjenme recordarles que esta sesión está siendo grabada y será subida al canal de YouTube y a la página web de PODES. Y sin más preludios, Elena, gracias nuevamente por acompañarnos y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Alexis. Primero, pues quería agradecerle a Alexis y a Marcelo por la invitación, pues a todas las personas que tienen, digamos, la organización del Seminario de Estudios Críticos. Yo tengo mucha admiración por Alexis, a quien en realidad conocí aquí en París, cuando veníamos o bueno, en varias oportunidades, pero más cercanamente en París, la Semana Doctoral Intensiva. Tengo mucha admiración por él, por su trabajo que conozco, por un proyecto que tratamos de lograr acá y no pudimos. Pero también por la Academia Jurídica Argentina, que fue pionera en América Latina y realmente todos en parte somos como tributarios de esa tradición. Voy a mostrar, tengo una presentación y tomé la decisión después de que, pues cuando Alexis me había dicho de qué se trataba el seminario y demás, de hablar, digamos, de poner en práctica las herramientas críticas y feministas para analizar el proceso de paz en Colombia. Estas ideas críticas, digamos, se pueden trasladar a otros temas. He escrito sobre otras cosas a las que haré referencia y que durante el momento de las preguntas y las respuestas podemos profundizar, pero pensé que la mejor manera de tener una discusión que fuera interesante para ustedes, menos abstracta, sería, digamos, tomando las herramientas de la teoría feminista y de la teoría crítica en un tema en particular que entre otras es muy cercano a mi corazón, que es el proceso de paz colombiano. Entonces, por eso, de ahí que, bueno, y escribí un texto sobre esto, que luego les puedo enviar. Pero entonces, por eso es que tomé la decisión de hacer esta presentación. Entonces, primero voy a contar un poco por qué la paz y por qué el género, porque eso es importante para mí. Después, la idea principal de la presentación, no del texto, sino de la presentación que voy a hacer acá, pues que es un texto, pero en realidad lo ajusté para este seminario. Después voy a hacer una pequeña, como una síntesis del mapa político colombiano, contando cómo son las divisiones al interior de los liberales, cómo son las divisiones al interior de los conservadores, cómo se relaciona esto con el género. Después voy a hablar un poco de las visiones feministas que se encontraban en el Tratado de Paz, pues las visiones
qué pasó durante el triunfo del no, cuál fue la visión feminista que perduró, y después voy a dar algunas conclusiones. Entonces, cuando seguramente pues Daniel, que es colombiano, que lo vi que está ahí, pero muchos de ustedes no tienen tan claro cuando se firmó el acuerdo de paz en Colombia. Yo lo tengo muy claro porque estaba de profesora visitante en Harvard, acababa de llegar, era el año 2016, y fui con mi hijo de 16 años que estaba estudiando en el colegio allá, y lo vimos por internet, digamos, la firma del acuerdo, y yo no podía parar de llorar porque pensé que nunca en mi vida iba a ver el fin del conflicto. O sea, este cuadro, que es un cuadro muy famoso de un pintor que se llama Alejandro Obregón, pues es un cuadro que es sobre la violencia en los años 50 y en realidad, digamos, se podría haber pintado en el 2015. Y fue un momento muy importante para mí, en realidad, porque pues para mí, para muchísimos, muchísimos colombianos, porque de nuevo para nosotros ver el fin del proceso de ese conflicto armado que había afectado tantas zonas del país, que había dejado tantas muertes, tanto desplazamiento. Yo nunca pensé que fuera a ver el fin, y en ese día vi el fin. Al poco tiempo, el tratado tenía el requisito de que se tenía que firmar un referendo para apoyar, pues para decir si uno estaba de acuerdo o no con el tratado. Y aquí está el expresidente Uribe en la campaña del no. Y justo después del referendo, cuando sorpresivamente ganó el no, una de las cosas que me pareció más interesante es que esa noche, en toda la tristeza de ver que había ganado el no, le hacen una entrevista al expresidente Uribe y él habla mucho de la familia en esa entrevista. Y a mí me pareció muy interesante porque no había sido un tema como al que me habían pasado dos cosas, como la mayoría de los progresistas en Colombia, pensamos quién va a votar a favor de la guerra, o sea, nadie va a votar por el no, o muy poca gente va a votar por el no. Entonces no le había puesto tanta atención a cuáles eran los fundamentos de esa campaña por el no, pero en todo caso no me parecía que la familia fuera como de los elementos fundamentales. Y esa noche, en sus declaraciones, que entre otras se veía que como que no tenía muy claro cómo era que se iban a oponer, ellos mismos estaban sorprendidos, yo creo que con los resultados. El expresidente Uribe, que había sido el líder del no, se refirió varias veces a la familia. Entonces, esto me hizo de verdad empezar a mirar cuál era el contenido en términos de género del acuerdo y cómo había sido ese movimiento para desbancarlo. Y me hizo una pregunta que trato de contestar digamos, en ese trabajo, pero que he tratado de contestar en otros trabajos siguientes y de lo que podemos discutir, y se trata de una agenda social, se trata de una agenda conservadora, es decir, una agenda clásica, conservadora, que quiere dejar a las mujeres en el hogar, o hay una manipulación del tema de género para temas económicos, lo cual quiere decir que hay más cosas en juego. Y esa es como una cosa que me gustaría también oír sus opiniones. Y pues después de ver, digamos, lo que estoy proponiendo. Entonces, la idea principal de esta presentación es que quiero proponerles explorar qué contenía ese tratado de paz con las FARC, específicamente en relación con el género. Y mi argumento principal será que en la batalla por la redistribución de recursos y poder en la transición, o sea, qué iba a pasar después de la firma de los acuerdos, ganó la visión más conservadora de interpretar la inequidad de género. Y ahora les voy a explicar qué considero yo que es la visión más conservadora. Esta visión conservadora solo entiende a las mujeres como madres y cuidadoras, está aferrada a las características biológicas como constitutivas de la diferencia y
promueve una visión superficial de la igualdad formal. Discúlpenme. En ese sentido, hay unas mujeres que ganan y unas que pierden, y un estilo de mujeres que ganan y unas que pierden. Lo primero que voy a hacer es una división de los liberales en Colombia. Entonces, en Colombia los liberales están como divididos en dos campos. Por un lado, los que están totalmente arraigados en el neoliberalismo, por eso traje esta foto de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que desde el punto de vista teórico, el neoliberalismo, como ustedes saben, defiende una idea de que los individuos son los principales agentes económicos y que el motor de la distribución de recursos al interior de la sociedad debe ser el mercado. Para los neoliberales, como seguramente ustedes también saben, la meta política, la política social debe ayudar a los individuos a entrar al mercado. Una vez se ayuda a entrar al mercado, el mercado redistribuye los recursos. Entonces, en ese sentido, los servicios sociales son diseñados, no como eran diseñados, digamos, durante el intervencionismo liberal, que eran para grupos, los trabajadores, los desempleados, etcétera, sino para individuos que puedan demostrar que tienen una necesidad. Eso, digamos, en otro trabajo que hice, una cosa muy interesante es que en América Latina, la política social antes de la pandemia, y la pandemia solo fortaleció esto, estaba diseñada a través de transferencias condicionadas de dinero, lo que se llama en inglés conditional cash transfers, que es la visión más neoliberal de la política social. Un tema muy importante, particular, mejor dicho, por un lado están los conditional cash transfers, sobre los que he escrito, que también podemos hablar un poco digamos, en el intercambio que tengamos, pero particularmente esta visión neoliberal de diseñar política social tuvo un efecto muy importante en cómo se trataba a las víctimas antes del proceso de paz. O sea, antes de 2016, Colombia tenía una ley muy importante para reparar a las víctimas, pero esa reparación y la manera como estaba configurada era totalmente, digamos, basada en individuos. Los individuos tenían que comprobar que habían sido víctimas, tenían que formar parte del registro único. Es decir, en vez de decir las víctimas colombianas van a tener acceso a estos bienes, en realidad está basado en una idea muy individualizada de lo que es la vivienda, perdón, las víctimas. Por otro lado, dentro de los mismos liberales también se encuentran los progresistas que son de centro izquierda, aunque son más de centro en Colombia, a quienes yo llamo intervencionistas. Para los intervencionistas, entrar al mercado es importante, pero lo más importante es corregir la exclusión histórica de quienes se encuentran en los márgenes y crear instrumentos legales que promuevan la igualdad ante la ley. Entonces, entre estos instrumentos están, por ejemplo, las leyes que establecen las cuotas en Colombia, por ejemplo, que 30% de los altos cargos de gobierno deben ser conformados por mujeres. La ley de víctimas, que fue como el antecedente de muchas herramientas que se encontraron en el acuerdo de paz, es una combinación de estas dos visiones, pues incluye una visión neoliberal de las víctimas, que como les dije, tienen que ser parte del registro único de víctimas, tienen que traducir su trauma como víctimas a unos requisitos muy particulares que establece el Estado colombiano, pero por otro lado tenía la idea de ser intervencionista, de tratar de corregir, digamos, daños históricos que habían llevado a una población colombiana a ser víctima de la guerra. Esta intervención era realmente importante en el año 2008, que es en el año 2010, perdón, que fue el año de la ley de víctimas, porque esto vino justo después de 8 años de un gobierno de derecha, del mismo Uribe, que fue el jefe del No,
que había silenciado el sufrimiento y la crueldad de la guerra, argumentando que en Colombia no había un conflicto armado, sino terrorismo contra el Estado. Ahora, por otro lado, se encuentran las visiones conservadoras que también están divididas en dos. Por un lado, está la que llamo el conservadurismo moral, que es progresista en términos de distribución de recursos y muy rígida en términos de la definición de la familia, su rol en la sociedad y la forma como debería estructurarse. Esta combinación muy particular es producto de la influencia de la Iglesia Católica en Colombia en términos de solidaridad en relación con la distribución de recursos, alineada con la defensa del matrimonio heterosexual y el lugar y el rol de la mujer en el hogar. Incluí este cuadro de una pintora muy famosa colombiana que se llama Beatriz González, que tiene pues unos generales que, digamos, existe la idea de que le hicieron un golpe de Estado a un presidente que era conservador, pero que era muy progresista en la redistribución de ingresos, que es el único que no aparece como con un, digamos, no sé, un sombrero, no me acuerdo cómo se llama eso. Bueno, la segunda vertiente del Partido Conservador, que la llamaré la derecha radical, es conservadora en términos económicos y morales. Su agenda es impedir la distribución económica y social a toda costa y preservar los valores tradicionales de la mujer, tanto en la sociedad como en la familia. Ahora, esta visión radical es la que encarna Álvaro Uribe, que salió al principio de esta presentación. Esta es la fotografía del evento que yo vi por computador y en el que lloré tanto. Y pues pues fue el momento de la firma del proceso de paz. Si ustedes ven, aquí está Raúl Castro, el rey, bueno, en fin, unas personas que algunas ya ni siquiera están como tan vigentes. De la igualdad, la perspectiva de género, la influencia del feminismo dentro del acuerdo. En Colombia existen más de 80 leyes que hablan de la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, por medio de cuotas, como les conté, o tratamiento preferencial para las madres de familia. Acabo de terminar de escribir un artículo precisamente sobre lo superficial que ha sido este desarrollo a pesar de tener 80 leyes, que podemos hablar un poco sobre esto durante las preguntas y respuestas. En relación con el género en la transición, los liberales intervencionistas empiezan argumentando, cuando se empieza a discutir el Tratado de Paz, a favor de la inclusión de las mujeres para corregir la discriminación histórica y prevenirla en el futuro. Sin embargo, a medida que el proceso de negociación avanzó y otras personas empezaron a participar en él, se aleja de la lucha por simplemente la igualdad y se refiere a la perspectiva de género, aceptando que las diferencias no son naturales, sino construidas social y culturalmente. De hecho, el negociador principal del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, cita a Simone de Beauvoir en uno de sus, digamos, momentos más memorables. Las negociaciones en el proceso de paz con las FARC en Colombia empezaron en La Habana el 15 de noviembre del 2012, perdón. Las partes organizaron la agenda de discusión alrededor de 6 temas: participación política, drogas ilegales, desarrollo agrario, derecho de las víctimas, fin del conflicto, implementación y verificación y firma de los acuerdos. En junio del 2014, los términos de la reforma agraria fueron alcanzados, que era uno de los temas más difíciles, y casi un año después, en septiembre del 2015, el acuerdo en relación con derechos de las víctimas fue finalizado. Esta parte del acuerdo incluye las reparaciones y los términos del perdón por los crímenes cometidos tanto por miembros de las FARC como por el ejército colombiano. El acuerdo final fue firmado el 26 de septiembre del 2016 en la fotografía que les mostré
y ambas partes habían acordado anteriormente que el acuerdo se sometería a un plebiscito. Ahora, la perspectiva de género irradió totalmente el documento. Existieron por lo menos tres perspectivas, mejor dicho, en todo el documento se habla de perspectiva de género, pero tres corrientes feministas muy importantes que yo creo que también podemos conversar un poquito en las preguntas. Unas como muy clásicas del feminismo liberal, unas del feminismo cultural y unas del feminismo radical. De hecho, en el comunicado conjunto de las mesas de negociación aparece la siguiente frase, que ven ustedes como la perspectiva de género estaba en todas partes. La inclusión de un enfoque de género en el proceso de paz como este no tiene antecedentes en el mundo y busca fundamentalmente crear condiciones para que mujeres y personas con identidad sexual diversa puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país sin conflicto armado. En la mesa de conversaciones somos conscientes que las transformaciones que necesita el país para construir la paz no podrán ser posibles sin una sociedad que reconozca y respete las diferencias y donde quede el pasado, la estigmatización y las discriminaciones en razón de género. El feminismo, entonces, tiene el enfoque de género, pero como pues, las personas que han visto los debates sobre género, muchas veces ese enfoque de género se traduce en perspectivas feministas muy particulares. Entonces, el tratado tenía unos componentes de feminismo liberal. Por ejemplo, en el capítulo sobre la reforma agraria decía, el objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, de manera que se logre el menor plazo posible para que los campesinos y campesinas, las comunidades incluidas las afrodescendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de la vida urbana y la calidad de la vida rural. Como ven, digamos, ahí había una clara diferenciación entre hombres y mujeres y menos una idea como del continuo de género. Por otra parte, también dentro del feminismo liberal, exigió la participación equitativa de hombres y mujeres en la formulación del lineamiento sobre el uso de la tierra, la participación política, etc. Pero también incluyó el feminismo de la diferencia, particularmente en la reforma rural integral, donde se promete el acceso privilegiado de las mujeres a la propiedad agraria porque cuidan más el ambiente, son más conscientes de los daños al medio ambiente, más que todo porque están vinculadas a labores de porque su labor agraria es de subsistencia, o sea, cultivar bien, tener pequeños cultivos de subsistencia. Finalmente, el acuerdo también contenía ideas inspiradas por corrientes radicales del feminismo que han luchado por incluir la violencia sexual como un crimen de guerra, y esto también tuvo una inclusión específica en el acuerdo. Pero una vez ganó el no, pues como ven acá la frase dice, las FARC también negocian la destrucción de la familia. Entonces, como se ha vuelto la regla y no la excepción en los debates políticos contemporáneos, los proponentes del no basaron su campaña en claras mentiras. Estas mentiras iban desde afirmar que se iba a cambiar el himno nacional a afirmaciones más peligrosas según las cuales Colombia se convertiría en un satélite castrochavista, que yo siempre he querido saber qué quiere decir eso, porque como que no entiendo, que los guerrilleros desmovilizados recibirían un salario de 1.800.000 pesos colombianos y que con el acuerdo se estaba eliminando la propiedad privada. Una parte importante de la campaña consistió en una oposición frontal a lo que la derecha radical llamó la inclusión en los acuerdos de la ideología de género, y podemos hablar un poquito de qué entendían por eso, pero pues aquí se ve claramente que lo que dicen es la destrucción de la familia, que en ninguna parte del acuerdo se incluía eso. De hecho, digamos, una de las frases que dicen es, el enfoque y la perspectiva de género vienen siendo utilizados, esto lo dice una de las personas de la campaña del no,
vienen siendo utilizados como herramientas por las cuales se pretende modificar la idiosincrasia y la institucionalidad colombiana, distorsionando el propósito original de la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres y poniendo en riesgo la familia, respetando el libre desarrollo de la personalidad de las personas LGBTI. Es decir, cualquier cosa que se opusiera a una visión muy clásica de los derechos de las mujeres estaba realmente, digamos, era lo que se suponía que se hacía, que estaba logrando el tratado. ¿Cuál fue el impacto por el tratado? Pues por lo que ganó el no. Una vez ganó el no, del enfoque de género se cambió realmente el tema del enfoque de género y se pasó de una concepción más binaria y biológica, hombre y mujer. Varios de estos cambios afectaron la participación plena de las mujeres y de las personas LGBTI en el modelo económico, o sea, se eliminaron y se eliminaron así las expresiones enfoque diferencial y de género y diversidad de género en el mismo apartado de la introducción que les leí, y en muchas partes del tratado, sustituyéndolas por el reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables de la persona y el reconocimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Se cambia la enunciación de los derechos por la protección de los derechos de las mujeres, pero más que todo por su papel dentro de la familia como cuidadoras y reproductoras. Bueno, quería terminar y pues me gusta siempre, pues muchas veces terminar con esta imagen porque es como una red. Yo lo que quiero hacer teóricamente es ampliar la manera como entendemos tanto, digamos, lo que sucede políticamente, pero también el contenido económico de estos debates, independientemente de su origen conservador, cuando la perspectiva, digamos, que quiere limitar la manera como entendemos, en vez de una perspectiva más amplia, está limitando lo que se entiende por emancipación y redistribución. Las mujeres tienen menos acceso a recursos si no quieren ser cuidadoras o reproductoras. La población LGBTI pierde, pues queda por fuera del binario biológico, que es el que finalmente predominó en el acuerdo, y la redistribución de recursos sigue más o menos intacta, ya que la igualdad formal no transforma el acceso a los recursos materiales. Ahora, frente a la pregunta original que les dije al principio sobre si es solo una agenda conservadora, yo creo que hay más en esto. O sea, yo creo que no es solo una agenda conservadora, creo que realmente se manipuló, digamos, el voto de los conservadores en lo moral por una agenda que era muy económica, y es que pensaban que el acuerdo de paz iba a transformar, digamos, la manera como se distribuyen los recursos en Colombia, cosa que no es cierta porque, entre otras, el acuerdo de paz contiene muy poco sobre redistribución de la propiedad, contiene muy poco sobre redistribución de recursos en general. Y de eso, si quieren, podemos hablar un poquito en las preguntas y respuestas, pero quiero dejarlo ahí. Y espero, y muchísimas gracias de verdad, y espero pues sus comentarios y demás. Bueno, muchas gracias, Elena, por tu presentación. Me parece súper interesante que decidiste abordar el tema que yo te había sugerido desde la perspectiva del proceso de paz, sobre todo porque también, de alguna manera, es un tema que dialoga con la historia, con nuestra historia, con la historia de Argentina, con el proceso de justicia transicional que tuvimos acá. Así que me parece que fue una elección hiper interesante y acertada para discutir.
entiendo que posiblemente haya preguntas en relación a eso, porque bueno, es un tema que también nos llega a nosotros de manera especial. Bueno, vamos a abrir a preguntas y respuestas, si alguien tiene alguna pregunta para arrancar y para romper el hielo. Sí, Laura. Hola Elena, no sabía que eres colombiana, yo soy colombiana también. Entonces, Hola. bueno, muy interesante encontrar eso perdón, esa perspectiva desde los acuerdos de paz. Entonces, se me ocurría, si te parece, que ahora con las elecciones presidenciales que se avecinan, si tú consideras que está reflotando nuevamente estos argumentos conservadores que decías tú, estos argumentos conservadores morales, para, no sé si la palabra es engañar, como para cambiar el voto o cambiar o crear una tendencia en contra del candidato del pacto histórico que es Petro, ¿no? Pensando y como que si esos argumentos más moralistas escondieran en realidad un interés económico, que fue con lo que terminaste recién de decir. Sí. Que eso era lo que se escondía también un poco en los argumentos en contra del proceso de paz, y bueno, dije, tal vez estamos viendo nuevamente eso en el actual contexto colombiano. Gracias, no, muy interesante. Pues yo creo que hay varias cosas ahí, o precisamente estuve hace poco en una charla que dio Alejandra Barrios, que es una colombiana que tiene una ONG que le hace seguimiento a las campañas, y contó que desde que, bueno, seguramente para el auditorio argentino no lo tienen tan claro, pero hubo elecciones para el Congreso hace unos 10 días, un poco más, 2 semanas, y realmente pasaron muchas cosas interesantes, pero una de ellas es que una mujer negra sacó una votación altísima. No acabó siendo la candidata del acuerdo que habían hecho, pero hoy en día es candidata a la vicepresidencia. Y lo que contó, porque yo no estoy siguiendo tanto los medios en eso, o bueno, no sigo eso, que son las redes, pero parece que en las redes apenas salió ella elegida, hay una ola impresionante de cosas racistas, sexistas, tratando de sacarle una cantidad de temas a Francia Márquez. Entonces, yo creo que, claro, en este punto ya están en todas las formas de lucha, digamos, la derecha obviamente quiere movilizarse en últimas porque tiene temor a las consecuencias de lo que ellos consideran que de todas maneras es un castrochavista, que de nuevo no tengo ni idea qué es, pero están buscando, digamos, argumentos morales, están buscando argumentos raciales en un país que es tremendamente racista, pero que siempre ha negado que sea racista. Entonces yo creo que eso está pasando ahí. Ahora, el nivel de desinformación es impresionante, porque, por ejemplo, en el acuerdo de paz, es muy interesante, pero el acuerdo de paz reitera que en Colombia la propiedad tiene una función social, que yo creo que en Argentina también existe eso, bueno, en Brasil existe, en muchas constituciones colombianas, y sin embargo la derecha salió a decir que iban a acabar con la propiedad privada cuando la función social de la propiedad existe en la Constitución colombiana desde 1936, fue reiterada en 1991, o sea, eso no era del acuerdo de paz, para nada. Y de todas maneras, personas educadas estaban convencidos de que eso, la función social de la propiedad que estaba en el acuerdo, iba a acabar con la propiedad privada, pues no lo ha acabado desde 1936, no creo que lo vaya a acabar ahora. En un artículo, en un capítulo que escribí sobre la reforma rural integral, cuento una cosa muy interesante, y es que las FARC, cuando empieza el proceso de paz en el 2012, ellos dicen, nosotros aquí venimos a negociar el modelo económico y no puede haber tanta concentración de la propiedad. Y en el 2016 lo que acuerdan es otra cosa. Rápidamente se dan cuenta que eso no se puede negociar. El presidente Santos dice en múltiples ocasiones, no se está discutiendo la inversión extranjera,
no se está discutiendo el modelo de desarrollo económico, que yo pensé, bueno, entonces, ¿qué están discutiendo? Pero bueno, pero en todo caso, en realidad, digamos, el objetivo de ese capítulo era mostrar cómo, pues, era un acuerdo que no tenía grandes ambiciones. Por ejemplo, no estaba redistribuyendo la propiedad para nada. De hecho, lo más redistributivo que tiene es un banco de tierras que se iban a comprar con recursos que habían donado los noruegos y otros países y demás. O sea, no, lejos, lejos de ser una cosa radical como se quería vender por la derecha colombiana. Entonces, sí, pero muy buena pregunta y yo creo que lo que viene ahora va a ser muy feo. O sea, como de, sí, yo no soy, sí, pero no creo que vaya, pues ya sabemos lo que pasa en esas campañas, sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo podría tener una pregunta, pero no quiero colombianizar la discusión, entonces si alguien más quiere seguir, yo puedo preguntar un poco después. Bueno, yo aprovecho para hacer una pregunta y si querés después, Daniel, retomamos con la cosa más local. Y me pregunta si es un poco más general y tiene que ver, bueno, vos, Elena, mencionaste que de alguna manera en las discusiones estuvieron representados los feminismos clásicos, el feminismo cultural y el feminismo radical. Que eso de alguna manera quedó plasmado, por ejemplo, en el caso del feminismo radical, con la incorporación de los delitos de los delitos sexuales, ¿no? Ahora me pregunto, ¿cuáles fueron los feminismos que fueron dejados de lado en las discusiones? Porque me imagino que en Colombia, así como en Argentina, hay otras manifestaciones del feminismo, incluso del feminismo de izquierdas o el feminismo crítico, que no queda subsumido enteramente en lo que es el feminismo radical y que incluso es crítico con el feminismo radical, con las ideas de McKinnon y demás. Y me pregunto cuáles fueron esos feminismos que fueron dejados de lado, feminismos que tal vez estaban representados en los movimientos sociales, en la academia, cuáles fueron las críticas que esos feminismos le formularon a su vez al proceso de paz y a la incorporación tan reducida de ciertas visiones del feminismo. No, muy interesante pregunta. Yo creo que hay un proyecto que yo siempre he querido hacer, lo que pasa es que, bueno, no es tan fácil y pues probablemente tendría, pero es, pues el feminismo que queda claramente excluido es el feminismo que tiene una inspiración marxista, que es el que establece que, pues que las mujeres con nuestro trabajo reproductivo, en última subsidiamos el capitalismo. Bueno, mejor dicho, tiene muchas aristas, pero en últimas lo que dice es, mientras no se acabe con el capitalismo y la división del trabajo entre el trabajo productivo y reproductivo, pues las mujeres van a seguir subsidiando el capitalismo y como consecuencia, pues por eso se pueden seguir pagando salarios menores, porque el trabajo reproductivo ni es remunerado ni es reconocido, etcétera. Claramente esta perspectiva no está en el acuerdo y no está en el acuerdo por una cosa muy interesante que es en realidad lo que a mí me gustaría escribir, pero no es tan fácil. Y es que de todas maneras, al principio las FARC no incluyeron mujeres, o sea, eran puros hombres del lado y lado, o sea, no solamente del lado de las FARC, sino del lado del Estado colombiano. Poco a poco dijeron, no, tenemos que incluir unas mujeres y bueno, y pues, pero una cosa muy interesante de las FARC, como les digo, en ese capítulo que yo vi lo de la reforma agraria, pues es que las FARC llevaban en el monte mucho tiempo. ¿Sí me entienden? Es un proceso de paz, es un proceso de transición muy pues, o sea, yo creo que el proceso argentino me gustaría oír como un paralelo, pero es distinto, porque en el caso colombiano era con una guerrilla que llevaba en el monte mucho tiempo y que en realidad su visión, por ejemplo, de la redistribución era una visión de los 50. O sea, yo, por ejemplo, me preguntaba, bueno, ¿y por qué? Pues sí, hoy en día me he dado cuenta que, o después de varios años me he dado cuenta que el tema en América Latina, en muchos países, yo creo que incluyendo Argentina, es que nosotros vamos a ser como la despensa del mundo. O sea, los países latinoamericanos van a producir
alimentos para el mundo, todavía tienen tierra fértil, todavía tienen, y ese tema de la propiedad se va a volver el tema, digamos, ese debate va a ser un debate fundamental. Pero en el año 2012, como que yo pensaba, bueno, pero ¿por qué no hablarán de otras cosas? ¿No? Como acceso a la tecnología, digamos, acceso a la vivienda urbana, no sé, otras cosas. Y en parte en ese momento era porque esa era la tradición de la que venían. No se les olvide que ellos eran leninistas, marxistas, leninistas. Entonces, yo creo que hubo un esfuerzo, y pues lo he oído de personas que participaron en el proceso de negociación, que nunca obviamente lo han dicho como para que uno lo ponga por escrito, pero que participaron en el proceso de negociación y que dijeron, cuando nosotros nos sentamos, pues casi que les tuvimos que armar la contraagenda, porque ellos estaban desconectados, esas personas vivían en la selva, no sé, no habían, y mucho más si tomas en cuenta, pues, el feminismo. De hecho, un rompimiento grande que hay al interior del partido político que se llama Comunes, si no estoy mal, no me acuerdo. Al principio le pusieron FAR, F-A-R, que pues era, creo, no sé. Bueno, el hecho es que ahora se llaman Comunes, Daniel, ahí lo veo que dice que sí, pero al interior de ese partido político ha habido una discusión tremenda acerca de los daños que se le hicieron a las mujeres en la guerrilla. Y los líderes de ese partido político no quieren que eso se sepa porque obviamente, pues tampoco es que se hayan portado divinamente con las mujeres. Entonces todo el feminismo marxista no quedó totalmente excluido. Y yo creo que es una prueba contundente de que pues las FARC no tenían un discurso súper sofisticado, no porque no pudieran, o sea, porque claro que podían y claro que pueden y hoy en día, sino porque llevaban muy aislados y pues un proceso de paz, de todas maneras, como con los noruegos y no sé qué, pues tocaba que fuera, digamos, en paz. Hay una cosa que a mí me interesa, me apasiona realmente y es cómo uno narra, cómo uno transforma algo en una narración que se traduce en el derecho. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo decía sobre las víctimas? Hace unos años estuve en Bojayá. Bojayá es un sitio donde hubo una masacre muy grande. Es una de las masacres más famosas del conflicto armado colombiano, más que todo porque no fue de los paramilitares, sino de la guerrilla. Y estuve en una conmemoración de la masacre. Y Bojayá es un sitio que queda en el río Atrato, toca llegar en lancha 4 horas desde Quibdó, que es la capital del departamento, y en la oficina de víctimas en Quibdó había afuera unos escritorios en un sitio muy, muy caliente con mucho sol, unos escritorios con unas sombrillas y unas personas con una máquina de escribir que traducían las narraciones de las víctimas, que pues, ¿no? Podían ser víctimas económicas, víctimas de mil tipos, pero traducían esa narración a los términos que la ley de víctimas permite que uno sea una víctima. Entonces, pues, y es lo mismo. Entonces a las FARC les tradujeron años de lucha, ¿no? Y de lucha por mejorar las condiciones, etcétera, a unas narraciones que cabían dentro del derecho internacional, dentro de la justicia transicional, dentro de tal. Entonces, yo diría que más que todo el marxismo y pues todo lo que se ha llamado las aproximaciones tercermundistas, o sea, Twain, pero digamos ajustado, eso obviamente tampoco estaba, sí. Gracias, Elena. Daniel, ¿querés hacer tu pregunta? No, pues un poco te anticipaste, Alexis. Yo simplemente quería preguntar que cómo viste tú el proceso, digamos, el proyecto de la mujer fariana que tuvieron las FARC en cierto momento. Pero creo que de cierta manera ya lo respondiste, entonces si alguien más quiere seguir, por mí estaría bien.
Pues el tema de la mujer fariana es fascinante, ¿no? Porque de todas maneras, pues, digamos, yo creo que no dejaban mucho mujer fariana, ¿no? O sea, no podían, pero por otro lado, también lograban muchas cosas, no sé, digamos, es muy difícil, por eso es que es un tema sobre el que me gustaría escribir, pero no sé qué tanto, porque es como para hacer una etnografía. Em, eh, porque también como que con el filtro de afuera de las FARC, pues uno interpreta unas cosas y adentro de pronto interpreta otras, pero pues lo que sí es un hecho es que las FARC no eran una institución feminista, ni mucho menos. Eso sí es una realidad, como la mayoría de las, digamos, hay un artículo muy interesante ahora que Laura estaba preguntando sobre las elecciones, sobre cómo, por ejemplo, el que es el candidato principal de la izquierda en Colombia tenía, hasta que decidió su candidata a la vicepresidencia, cero discurso feminista. Es más, tenía unas acusaciones de ser lo más opuesto al feminismo posible. Entonces, en Colombia todavía, por lo menos en ese debate público, pues sí, hay, digamos, 3 candidatos que pueden llegar a la presidencia, 2 más fuertes que el tercero, y todos escogieron hombres como sus candidatos a la vicepresidencia, menos uno, y el que lo hizo, que es el de la izquierda, fue básicamente porque le tocó, porque la mujer sacó 700 en una votación altísima. Entonces, pero yo creo que, digamos, volviendo un poco a metodológicamente, esta propuesta metodológica, ¿cómo sirve? Yo creo que sirve de muchas maneras. O sea, yo sí creo que uno puede, por un lado, digamos, mirar cuál es el marco ideológico en el que se mueven las discusiones, por un lado, pero por otro lado, ver digamos, las consecuencias distributivas de que unos ganen y otros pierden, que es otro tema que a mí me interesa mucho, y es, no todas las mujeres perdieron con ese acuerdo, ni en la primera versión ni en la segunda. Hay unas mujeres que ganaron. ¿Cuáles fueron esas mujeres que ganaron y qué tanto ganaron? Es una cosa muy interesante. Y por otro lado, pues yo creo que también es muy importante darse cuenta dónde, digamos, cómo se está protegiendo un modelo económico a toda costa. Y yo creo que también es un tema que, digamos, esa es como la tercera parte del análisis que yo estoy proponiendo acá y que también es clave para este tipo de análisis. Yo en eso estoy de acuerdo que la izquierda en Colombia sí que tiene una deuda tremenda con... Se cortó. Se cortó, Sí, sí. pero sí, pues yo creo que la izquierda en muchos países de América Latina tiene una deuda muy grande con el tema de género. Sí, hay que esperar, pero por eso yo creo que es importante también siempre, digamos, todo el trabajo que podamos hacer para entender más el tema de género es clave, y por eso me pareció importante también presentarlo de esta manera. Yo tal vez, a riesgo de abusar de mi posición de moderador, voy a hacer una pregunta más, Elena, porque me pareció súper interesante esta mención que hiciste a la narrativa, cómo la narrativa, cómo el dispositivo jurídico termina cooptando y produciendo una narrativa dentro de varias narrativas posibles. Esto fue un tema bastante importante en Argentina, sobre todo a partir del Nunca Más, ¿no? Del informe de la CONADEP, inmediatamente posterior en el primer gobierno democrático. Creo que también lo fue, por ejemplo, en Chile, que tuvo una comisión de la verdad muy importante, y es cómo esa narrativa que en algún momento queda plasmada en el dispositivo jurídico es después criticada a partir de otras narrativas que se van produciendo, ¿no? en la posdemocracia, en la posdictadura, mejor dicho. Entonces,
No sé, ¿querrías desarrollar un poco esto? ¿Cuál es la narrativa que se plasmó en el acuerdo? ¿Cuáles eran las otras narrativas que estaban disponibles y por qué fueron desplazadas por esta narrativa? ¿Se le hace actualmente hoy alguna crítica a la narrativa que finalmente quedó plasmada jurídicamente o es algo que ya quedó como cincelado en piedra? ¿Cuál es tu perspectiva de esta cuestión? Sí, ese es un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que, pues, obviamente siempre hay una contranarrativa, ¿no? Y la derecha colombiana, una cosa que dice mucho es que en ese proceso de paz, la narrativa que predominó fue la narrativa de la izquierda y que ellos quedaron realmente por fuera de el recuento de lo que había sido el proceso digamos, el conflicto. Yo no estoy tan segura, pero por otro lado sí ha habido una contranarrativa que de hecho ganó porque llevamos 4 años con un gobierno de derecha que, aunque prometieron hacer trizas el acuerdo, pues no pudieron hacerlo porque de todas maneras el acuerdo tenía mucho respaldo internacional, pero sí han podido, pues hay muchas maneras a través de las cuales uno puede, digamos, limitar las posibilidades de cualquier, digamos, no tiene que ser de un acuerdo de paz, ¿no? Hay muchas maneras en las que uno, precisamente, por ejemplo, en ese artículo que acabo de escribir sobre las 80 leyes, no sobre las 80 leyes, pero es sobre la cantidad de leyes sobre igualdad que hay en Colombia, cuando en realidad de las 80 leyes hay una que hace una apropiación fiscal para las mujeres. El resto son promesas como va a haber igualdad, hagamos igualdad, más igualdad, pero si uno mira dónde está la plata está en ninguna parte. Entonces, o mira cuáles son las instituciones que desarrollan la cláusula de la igualdad, y es una institución muy frágil, nunca ha llegado al ministerio, al rango del ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esas contranarrativas también tienen una dimensión distributiva, y es que, pues, si uno quiere minar o socavar una narrativa, pues tiene, y está en el gobierno, pues tiene muchas maneras de minarla. Y si está en la oposición también, porque pues puede hacer, digamos, argumentar una oposición de alguna manera. Pero sí, y yo creo que esa es otra de las cosas interesantes sobre, pues, sobre la historia de nuestros países, pero yo creo que en todos, no sé, por ejemplo, ahora que estoy en Europa, pues obviamente estoy obsesionada con la guerra en Ucrania, y es muy interesante cómo los europeos tienen una narración de la Segunda Guerra Mundial, pero pues los rusos tienen otra. Y pues no estoy diciendo que sea igual, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que Putin tenga la razón, pero estoy diciendo, pues, no sé, si uno está sentado en Rusia, pues, y es Putin, cree que esa es la correcta. No creo que sea simplemente que él está pensando que, no se le ocurrió eso de la nada, es una narración que ha venido, digamos, trabajando, pensando, etcétera. Y en eso está basado, digamos, sí, en general, los conflictos, digamos. Tenemos tiempo tal vez para una pregunta más, porque bueno, le prometí a Elena que íbamos a terminar lo más puntual posible. Así que si tenemos una pregunta más, podemos continuar unos minutitos. Hola, Sí, a Lucía. mí me gustaría como, no sé, quizás no la tengo tan ordenada y tan clara como pregunta. La verdad es que disfruté muchísimo, Elena, tu presentación. No tenía mucha idea del proceso de paz colombiano, más allá de lo que había sucedido con el triunfo del no, y me pareció una mirada más que interesante. Y no sé, siento como de todos modos una suerte de incomodidad que me lleva a forzarme o intentar pensarlo en términos, quizás puede sonar un poco más Foucaultianos, en el sentido de pensar qué nos dice
este tipo de coyunturas o de situaciones respecto de lo que el derecho es finalmente, digamos, de cómo opera, porque si no seguimos, yo en algún momento de tu presentación escuché la palabra, bueno, esto era mentira, digo, tengo como cierto, como cuidado o temor de caer en ese tipo de afirmaciones o de percepciones cuando trabajamos con el lenguaje del derecho, porque tiene todas esas trampas, digamos, muchas veces cuando consagramos algunas cuestiones, como esto que decías recién, bueno, hagamos la igualdad, más igualdad, parece que hay algo que efectivamente va a suceder ahí cuando, desde un punto de vista crítico, sabemos que no se trata de eso, sino que justamente lo que nos revela el discurso jurídico, cuando dice todo eso, pero hace alguna otra cosa que subvierte ese enunciado, es mostrar podríamos decir, su configuración, digamos, un poco más compleja y más real. Entonces, se me vienen, no sé, está un poco como mezclada la pregunta, pero se me viene, bueno, quizás faltó algo de estrategia en el modo en que se plantearon también los acuerdos de paz, en esto de hacerlo tan suitable al discurso internacional de los derechos humanos, o a cierto progresismo en términos de género, y que no pudiera terminar cuajando en la realidad, efectivamente en la realidad política de la Colombia que tenía que votar ese acuerdo, más allá de que hay una cantidad de cuestiones, de coyunturas políticas, de cómo va a terminar configurándose la narrativa que no controlamos, que no se controla en el momento de la negociación. Pero digo, por momentos caemos muchas veces en el simplismo de creer que porque lo dice la norma, algo de eso, digamos, que tiene que estar dicho en la norma para que sea efectivo, y eso a veces tiene como efectos contraproducentes, y en tu punto, digo, nos vuelve la pregunta, porque desde la posición y el tipo de trabajo que hacemos como teóricos críticos del derecho, deberíamos afinar las herramientas para poder dar cuenta de eso. Si no seguimos haciendo lo mismo que hacen los teóricos del derecho, podríamos decir, más clásicos o liberales. No sé si se entiende como la inquietud. Sí, un poquito, claro, no, un poquito no, totalmente. Yo diría como tres cosas. La primera es que, porque es muy interesante, pues mejor dicho, voy a tomar varias ideas de lo que dijiste y voy a reaccionar, que es un comentario muy interesante. Por un lado, como una cosa de que el Tratado de Paz se debió haber hecho menos como mirando las herramientas más internacionales y, digamos, volviéndolas más locales. Y yo creo que esa fue una decisión muy específica del tratado. Y creo que en ese sentido, por eso es que el gobierno de derecha no ha podido hacer trizas el tratado, porque precisamente como lo tradujeron así, pues el gobierno colombiano no puede llegar, cualquier gobierno no puede llegar y, digamos, porque hicieron toda clase de cosas internacionales para tratar de blindarlo, porque claro, sabían que podía venir un gobierno de derecha y que entonces en un sentido, esa decisión estratégica, estando de acuerdo contigo en que de pronto habría sido mejor, la gente se habría convencido más o habría estado más comprometida con el proceso de paz si no fuera tan, en algunos términos, tan ajeno. Por otro lado, siento que sí logró blindar el acuerdo, por lo menos a un gobierno de derecha que vino después. Ahora, pero, y habiendo dicho eso, creo que al gobierno colombiano le faltó, y yo creo que lo dije al principio de mi presentación, que a mí también me pasó, le faltó realmente hacer una difusión del acuerdo. O sea, hay una parte, lo que contenía, pero hay una parte como de que, pues el gobierno colombiano, digamos, seguramente de manera más sofisticada que yo, pensó lo mismo que yo. ¿Quién le va a decir que no a la paz? O sea, más o menos, digamos, seguro lo pensó mucho mejor que yo, pero en últimas, y no hicieron mucho esfuerzo por, digamos, hacer una pedagogía durante ese tiempo antes del no, y mientras tanto, no sé, para contarles, yo iba, eh, digamos, era evidente que después cuando escribí el artículo, que pues tenían anuncios en los periódicos, en el radio, en una cantidad de cosas en las que estaban atacando el acuerdo con
con unos temas que sí eran mentira, en realidad. O sea, no es, digamos, el acuerdo no prometió que a los desmovilizados les iban a dar $300 al mes, y eso no era verdad, pero de todas maneras se dijo y así quedó. Ahora hay una parte muy importante de lo que estás diciendo, y es que en últimas, pues, ¿qué es la verdad? ¿No? Que también tiene que ver con lo que yo estaba contestando antes, un poco como, bueno, pero ¿cómo así? ¿La verdad es solamente lo que estaba en el acuerdo, o es también la negociación que pasó antes? O sea, ¿cómo define uno que la verdad es esto y no es lo otro? Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo sí creo que el acuerdo contenga, en ese sentido, mejor dicho, claro, porque la pregunta es, pues, si uno va a ser tan positivista, pero en realidad lo que quedó en el acuerdo, pues sí tiene unas consecuencias económicas muy específicas, y unas personas ganan y unas personas pierden, y unas ideas quedaron por fuera. Entonces, tal vez no enmarcándolo como en verdad, sino cuáles son más herramientas que uno tiene cuando algo queda escrito de una manera y no queda escrito de otra, o cuando uno incluye este tipo de daños y no incluye otros. Sería como mi respuesta, pero muy interesante. Bueno, siendo que ya casi estamos en tiempo, creo que podríamos ir cerrando acá, Elena, si ya te liberamos. Muchas Eh, gracias. Muchas gracias a vos por participar, por tu presentación. La verdad que, bueno, fue súper interesante, instructiva acerca del proceso de paz colombiano. Y de alguna manera, como decía antes, para nosotros desde Argentina, estando interesados, habiendo tenido un proceso de justicia transicional tan importante, siempre también nos parece interesante escuchar cómo estas ideas se plasman en otros lugares. Así que bueno, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias, Elena, otra vez por unirte a nosotros. Vamos a tener un próximo seminario en un mes más o menos, ya les voy a estar contando por mail, pero bueno, mientras tanto, y por hoy, finalizamos acá. Bueno, muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias, todos. Elena. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias.